Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos caso práctico de extraordinario. Es el análisis de caso y solicitud de intervención por parte de la ONU. Caso práctico. El viernes 17 de mayo de 2013, Enrique Guerrero Ávila, estudiante universitario de la Facultad de Filosofía de la UNAM y activista por los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, fue víctima de un ataque por parte de sujetos armados en las inmediaciones del Estadio Azteca, esto en la Ciudad de México. Fue retenido, torturado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, conocida como SEIDO, donde enfrentó acusaciones y amenazas. Desde mayo de 2013 se encuentra preso. Y bien, para el análisis del caso es importante tener los siguientes puntos en claro. Los hechos del caso de manera detallada ante las violaciones de los derechos humanos y los procedimientos legales observados. Para esto, es importante ver que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, y a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, como lo presenta el anterior caso, a la libertad de opinión, de expresión y a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de manera determinada y abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos, como es el caso. También tenemos diferentes procedimientos. Ante esto, tenemos el trámite para solicitar la intervención de la ONU por la violación ya mencionada de los derechos humanos ante organismos involucrados. Para esto tenemos como base los derechos civiles y políticos, el Impacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer protocolo facultativo entrado en vigor en 1976. Este pacto contaba con 167 estados parte de los finales de 2010. El segundo protocolo facultativo fue aprobado en 1991. El Comité de Derechos Humanos supervisa la implementación de este tratado multilateral y de sus protocolos facultativos. El pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de la inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y elecciones, y la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, se prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, como el caso, las injerencias arbitrarias en la vida privada y la propaganda a favor de la guerra, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. Para esto, existen ciertos procedimientos para este dicho trámite. El Consejo de Derechos Humanos también cuenta con procedimientos especiales compuestos por expertos independientes en derechos humanos que tienen el mandato de informar y asesorar sobre derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de cada país. Estos expertos no reciben remuneración y son elegidos para mandatos de 3 años prolongables por 3 periodos. A noviembre de 2023 había 46 mandatos temáticos y 14 de países. Desde 2006, el Consejo ha creado varios órganos para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en países específicos. Estas han adoptado la forma de misiones y comisiones de investigación. Además, existe un órgano temático, el Mecánico de Expertos, que promueve la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la misma ley. Para el caso de México, el 1 de julio de 2002, el Estado mexicano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Derechos Humanos suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una oficina en México. Asimismo, se acordó un marco de cooperación mediante la implementación de programas a largo plazo para incidir en la protección de los derechos humanos. El actual programa de trabajo de la oficina enmarca en el convenio firmado el 6 de febrero de 2008 y ratifica el enfoque a contribuir con los esfuerzos nacionales dirigidos a velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en México, como el anterior caso. Y bien,
Para la presentación del escrito de solicitud ante la violación de los derechos humanos, el escrito debe de ser formal y solicitando la intervención de la ONU. Esto lleva una estructura por escrito con elementos clave. Antes de presentar una denuncia de derechos humanos ante la ONU, deben consultarse todos los recursos locales, nacionales, regionales disponibles. Presentar una denuncia ante la ONU debe considerarse como el último recurso. Se recomienda contactar al Colegio de Abogados local o a un grupo de defensa de los derechos humanos para obtener la adecuada asistencia antes de contactar a la ONU. Si lo desea, puede solicitar asistencia de una organización no gubernamental, en su caso o en su país. Consulte la base y esos son los datos de la organización del Estado consultivo. También existe el sitio web en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que nos ofrece diversos recursos o aquellos individuos que pueden notificar a las Naciones Unidas sobre cuestiones que se han violado los derechos humanos. Cabe mencionar que no todas las convenciones sobre derechos humanos cuentan con mecanismos para atender las denuncias individuales. Las decisiones de los organismos de derechos humanos sobre casos individuales en general, como se presenta, se conservan como documentos restringidos, salvo que el organismo decida lo contrario y se hagan disponibles. Los nombres de los casos y otras información pueden encontrarse en los informes de los periodos de sesión que se examinó durante el caso. Para este tipo de documentos se refiere algunas veces como jurisprudencia de los órganos creados en virtud de los siguientes tratados. Por su atención, muchas gracias.